¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Hola, hola. ¿Qué tal, Víctor? Estoy bien, profesor. Perfecto. Comenzamos hoy día la clase del martes 7 de septiembre, donde vamos a empezar un nuevo módulo. Así que prepara tu libro. Bueno, el primero de ellos fue Comunicando lo que somos, que era uno de color rojo, que dice número uno. Pero ahora vamos a ir al segundo módulo de estos seis que son en total, el material del Ministerio de Educación. Así que prepáralo. Si tienes ahí impreso la copia, úsalo. Si no lo tienes, lo voy a proyectar acá en pantalla como es costumbre para que nadie se pierda en lo que estamos haciendo. Y recordar que en nuestro Facebook del colegio se puede descargar el material. ¿Ya? Vamos a empezar de cero como si fueras alguien que no sabe esto. Yo siempre lo vuelvo a repetir para que todo el mundo lo sepa, que abrimos nuestro Facebook del colegio. Aquí está, ahí se está viendo en pantalla. Ingresamos a la foto de portada. En la foto de portada tenemos en el comentario de acá un enlace que es a Drive. Abrimos primer nivel medio, el curso de nosotros, primer nivel medio B. Vamos a la carpeta de lenguaje. Aquí están las guías que yo he diseñado, pero vamos a ir al material de los textos Mineduc que están en esta subcarpeta. Aquí abrimos. Ya hemos trabajado esa. Esta ya la hemos trabajado, pero ahora vamos a esta de acá, ¿ya? Esta es la que estoy pidiendo que tengan a la vista. Literatura, 1000 identidades posibles. Guía de aprendizaje número 2 de primer ciclo medio. Vamos a trabajar con ese material. Yo lo tengo abierto acá desde mi computador para que se vea mejor. Ahí está. Ahí tenemos los dos materiales. Pregunta, ¿tienen ahí lo que les digo? ¿En qué formato lo están trabajando? ¿Impreso o digital? ¿Impreso o digital? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Lilian tiene la versión digital o la versión impresa? ¿O ambas? ¿Cómo tienen ese libro, muchachos? ¡Ay, los grillos! Están sonando los grillos. ¿Están ahí o no? Hola, Pascual. ¿Cómo estás, Pascual? Hola, profe, bien. Excelente. ¿Tienes este libro que estoy mostrando en pantalla? Lo estoy buscando. Ya. ¿En formato impreso lo tienes o en digital? Creo que lo tengo en impreso. Ya. Búsquelo nomás. Recuerda que siempre cuando usted va al colegio a retirar los materiales le entregan un set con 6 libros de estos. Aquí estamos en el segundo de esos 6, ¿ya? Literatura, 1000 identidades posibles. Primer ciclo o nivel de educación media. Material del Ministerio de Educación que tenemos para ocupar esta noche, ¿ya? Comenzamos nuevo módulo porque ya dejamos el anterior atrás. Claro que siempre nos vamos a estar acordando de lo que sale ahí porque en varias ocasiones les voy a mostrar algunos detalles que se conectan con lo anterior para que podamos establecer la secuencia de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ir aprendiendo en secuencia. Bueno, la primera palabra que aparece en este título es, a ver, ¿cuál es la que llama la atención ahí? Porque todo el mundo maneja las definiciones de estas palabras, pero no, excepto de una. Hay una que llama la atención. Apenas uno lee este título, aparece una palabra importante ahí que llama la atención. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra que llama la atención de este título? ¿Literatura? Correcto. Literatura. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la literatura? ¿Ya? Aquí vamos a empezar primero por otra palabra. ¿Han escuchado alguna vez lo que es retórica? Intenten no caer en la tentación. Como la pregunta, cuando hice una pregunta retórica. Sí, ya, mira, qué interesante, salió bueno. Intenten ahí los demás, los que están ahí escuchándome, no caer en la tentación de buscarlo en Google. No lo busquen en Google. Pero Pongamos a eso prueba, que no exige respuesta, ¿no? ya, pongamos a prueba nuestro conocimiento previo. A ver,
¿qué significa retórica? Y acá me dices tú primero que retórica es, primero, vamos a anotar acá lo que va apareciendo, es una pregunta, me dijiste, ¿cierto? ¿Recordaste eso de pregunta retórica? ¿Qué será pregunta? Si lo vamos a anotar en letras más grandes. ¿Qué más? ¿Qué más es retórica? Que no exige respuesta. Es una pregunta que no exige respuesta, ¿ya? Mira qué interesante lo que salió, que no exige. Yo estoy anotando todo esto porque lo que estamos haciendo se llama lluvia de palabras o lluvia de ideas. Entonces, cuando les pregunto qué es retórica, ustedes van contestando más o menos lo que piensan que es. No hay que preocuparse si está buena o mala la respuesta, al contrario, hacer este ejercicio nos permite acercarnos a lo que conocemos previamente, ¿ya? ¿Qué más será retórica? Víctor Gallardo también, Lilian, participen nomás, muchachos, abran micrófono, metan boche. ¿Qué más significa retórica? ¿Habían escuchado esta palabra antes o no? Algo que tenga que ver con el tema de la literatura, como leer, hablar. Vamos a anotar eso ahí. Tiene que ver con la literatura. ¿Ya? Me gustó eso también, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más es retórica? ¿Han escuchado cuando dicen de alguien, oh, este tiene cualquier retórica? ¿Han escuchado eso? ¿Qué será la retórica entonces? Poca respuesta. El otro curso que le hice clase anoche, dio también algunas respuestas, pero ya se las voy a compartir, ¿ya? Todavía no. Voy a dejar condensando esto aquí, así como cuando uno está cocinando algo, lo deja ahí cociendo en la olla, para irme directamente a lo que tenemos que ver acá, porque va a volver a aparecer esa palabra retórica, no se olviden. Miren, cuando empezamos este módulo, aparecen algunas cosas que es importante considerar. Primero, en las primeras páginas vamos a encontrar la introducción, la presentación del libro, como siempre. Miren, la primera edición de este texto de estudio fue el 2013, ¿ya? Son libros bastante viejitos, pero no por eso son libros que no estén actualizados, ¿va? A todo esto vamos a encontrar algunas cosas que pareciera que fueran muy antiguas, pero otras que son bastante acordes a los tiempos que estamos viviendo. Y aquí hay una reimpresión, dice, o sea, se volvió a imprimir esto, ya está el original, pero se volvió a imprimir para sacar más copias el año 2019. Entonces, saltamos esta intro, que es la iconografía que aparece, ahí usted puede profundizar en esto, pero vamos directamente a la presentación. Aquí aparece un texto bien interesante porque sobre lo que vamos a aprender dice lo siguiente. Así como las melodías en la música, escuchen bien esto, las melodías en la música. La música, ¿quiénes de acá son músicos? ¿Alguien le hace la música, toca algún instrumento, canta? ¿No? ¿Hay alguien con esas características aquí en el grupo, no? Pascual, Lilian, Víctor, ¿alguno de ustedes canta, toca instrumentos, se familiariza con la música o no cacharuna, como se dice? No, yo canto en la iglesia, pero no canto bien. Espectacular, ¿ves? Ahí me va a entender, Lilian, entonces cuando yo hablo de esto, me va a entender perfectamente. La música tiene varios componentes y cuando cantas sucede algo especial porque se produce con la voz melodías, ¿ya? A mí no me van a pedir que le hagan melodías porque yo, por ejemplo, acá, bueno, aquí no se está viendo la cámara, la tengo desactivada, pero acá está. Yo tengo acá un vaso con agua, esto es un cristal, ¿verdad? Un vidrio, y si yo me pusiera a cantar, intentar cantar, terminaríamos, ¿cierto? Rompiendo ese pobre vasito que no le hizo mal a nadie. Así que me voy a abstraer, no puedo decir que soy un buen cantante para nada. Pero Pro- ¿sí? profesor, pero ¿Sí? cuando uno canta mal, si canta siempre por mucho tiempo, por muchos años, como que la voz se agudiza y se acostumbra a los tonos y empieza el oído a conocer los tonos de la música. Y cuando uno Todo, desafina, se nota, se da cuenta uno.
Todo, Lilian, en la vida es entrenamiento. Y es verdad lo que dices, porque una persona que no tiene idea de canto, pero que se va a meter al mundo del canto, puede ir perfeccionando su técnica a medida que va avanzando. Mientras más música escuchamos, mientras más analizamos cantantes también, vamos enriqueciendo nuestra capacidad tonal. Y por eso es verdad lo que dices, que al principio uno desafina, pero después se va perfeccionando. Yo en mi caso no puedo decir que soy un cantante afamado, pero sí le pego un poco a la música. Tengo una guitarrita, toco a veces un teclado que tengo y ahí me entretengo de repente. Así que, pero los que entendemos un poco de música sabemos que la música se compone de varias cosas. Ritmo, tonalidad, armonía, pero entre ellas están las melodías. Y las melodías son secuencias de sonidos que pueden producir a bien agrado, o sea, cuando uno escucha una música agradable, una melodía que suena bonita, puede agradarse con eso, o también hay músicas que producen desagrado o inquietud. ¿Ah? Algunas músicas son inquietantes, como por ejemplo cuando estamos viendo una película de terror, le ponen siempre esa música, chin, 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 porque te quieren mantener en suspenso para pegarte el susto ahí, ¿verdad? Entonces por eso hay músicas que son inquietantes. Pero sí, aquí dice, así como las melodías en la música o la forma y los colores en la pintura, también ahí por si alguien le pega la pintura, el dibujo, lo que sea, la forma y los colores forman la pintura. La materia prima de la literatura es, ¿qué dice? ¿Cuál es la materia prima de la literatura? El, lean conmigo, ¿Lenguaje? el lenguaje, dice, correcto. La materia prima de la literatura es el lenguaje. Si tienes contigo la versión impresa de este libro, toma un lápiz, un destacador, un color rojo, lo que tú quieras, lo que tengas a mano y márcame esa frase. La materia prima de la literatura es el lenguaje. El lenguaje viene siendo como los ingredientes. Si alguien ha hecho pan alguna vez, cuando tenemos la harina, tenemos la levadura, tenemos el agua, tenemos la materia grasa, alguna mantequilla o margarina, manteca o aceite, y tenemos sal, azúcar y la levadura, estos ingredientes están separados. Y eso se le llama materia prima, porque la materia prima sirve para hacer otra preparación más elaborada. Y cuando estamos haciendo pan, lo que tenemos que hacer es tomar esas materias primas y juntarlas. Pero no se puede juntar así como así. Porque, por ejemplo, la gente que hace pan sabe que si, por ejemplo, mezcla la levadura con la sal, la levadura muere. No sirve, no sirve, no hincha el pan, no lo leuda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos haciendo pan, mezclamos la levadura primero con el azúcar, si es que le vamos a echar azúcar, y con el agua, que el agua tiene que estar a una temperatura tibia, no fría ni excesivamente caliente, porque también morirían las pequeñas bacterias de la levadura que hacen el trabajo de llenar de anhídrido carbónico la masa para que se infle así y quede blandito el pan. Así lo mismo pasa acá. Cualquiera no hace literatura, pero no porque lo hagan solamente los escritores, nosotros nos vamos a privar de esta experiencia que es también intentar escribir literatura, ¿no? Porque la literatura es algo que puede servir para todos. Todos podemos hacer en algún momento algún ejercicio literario sin ser escritores profesionales como otros, ¿ya? Así que esto es muy importante que lo sepan para que no se vayan a echar abajo, porque se van a acordar de mí después cuando tengan que hacer los ejercicios. Ay, profe, es que yo no puedo escribir. No importa, no se preocupe. De a poquito va a ir sacando la beta artística que todos llevamos dentro, unos más que otros, por supuesto. Gracias a él, o gracias al lenguaje, es posible inventar, primero dice, mundos ficticios. Una característica de la literatura es que presenta mundos ficticios, son mundos de mentira, mundos que no son reales, son inventados por el autor. Y estos mundos ficticios tienen historias y personajes de todo tipo, algunos muy parecidos a la realidad y otros imposibles de encontrar en la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la Caperucita Roja, que es uno de los cuentos más antiguos, más educativos que hay del repertorio que se les cuenta a los niños, en la Caperucita Roja hay una protagonista que es una niña que usa una capa de color rojo, por eso se le llama Caperucita Roja, y ella sí podríamos encontrarla en cualquier parte, una niña con una capa roja hay, en cualquier lugar. Pero el otro personaje, el antagonista de la historia, el que está en contra de la Caperucita, es el famoso lobo.
Perdónenme, no sé ustedes, pero yo jamás he visto un lobo que hable. A lo mucho lo he escuchado aullar, no lo he visto en vivo y en directo, he visto solamente lobos a través de la televisión, de los videos. Lobos marinos sí, como somos valdivianos, uno va a la costanera y ahí están los lobos marinos, pero no es lo mismo un lobo marino que un lobo a secas. Los lobos tienen apariencia de perros y bueno, como no lo hemos visto en persona, así directamente, los podemos ver en video, pero sabemos que los lobos aúllan, ¡no! Pero nada más que eso, o gruñen también, pero no van a hablar como lo que sucede en el cuento de la Caperucita Roja, no le van a decir a la Caperucita que se vaya por este camino y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ocurre en la realidad. Eso ocurre solamente en el mundo ficticio que inventa la literatura gracias al uso del lenguaje. Y por eso los personajes cobran vida, los animales hablan, los objetos incluso pueden ser objetos de diálogo, pero eso no ocurre en la realidad. Por eso hay una canción que también viene siendo literatura, que es que la canta un cantautor latinoamericano que se llama Silvio Rodríguez, y él cantaba algo de su unicornio azul se le perdió. Y claro, un unicornio, y sobre todo azul, es imposible de encontrar en la realidad, no hay un ejemplar de animal como ese, pero en la literatura de esa canción de él sí existe y sí es posible. Así pasa cuando estamos leyendo literatura. Ahora ustedes que pasaron el semestre pasado leyendo Juventud en Éxtasis, también tengo que decirles que se enfrentaron, quizás algunos por primera vez, otros quizás ya no, a un libro, a una novela, que es considerada también literatura. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. Miren, miren, a todo esto, lo que me dicen en el curso, el otro curso que tuve anoche, me dijo, la retórica, profe, a mí me suena como que es una pauta, me dijo. La retórica son reglas a seguir, me dijo otro. Otra persona me dijo, la retórica es oratoria. Miren qué buena definición, ¿eh? La retórica es palabras compuestas. La retórica tiene que ver con el ámbito musical. ¿A alguien le sonó como lo de la música? Otra persona me dijo, la retórica es composición. La retórica es lírica, la retórica es escritores. A todo eso le sonó al curso anterior. Pero ahora hay una segunda pregunta. ¿Cuándo un texto se vuelve literario? Y aquí también este curso contestó lo siguiente, cuando describe poéticamente. ¿Alguien pensó cuando le hablamos del texto literario? Dijo, profe, me suena como a poesía. Entonces dijo, cuando se describe algo poéticamente, es literario. Cuando se describe un paisaje, cuando se describe un paisaje, ¿será literatura? No siempre, ¿eh? Ya vamos a ver la diferencia en su momento, que no siempre una descripción de un lugar va a ser un texto literario. Puede parecerse a uno, pero no siempre lo es. Ahora, también otra cosa que dijeron es que cuando hay versos, cuando hay rima, estamos frente a un texto literario. Interesante porque de inmediato pensaron en la poesía. Cuando se lee algo que no es real, también puede ser literario. Y también dijo este curso, cuando leemos creencias populares como las leyendas, los mitos, todo eso, eso es también literatura. Ahora bien, si vamos a la palabra retórica, en el diccionario dice algo así. Si la buscáramos en Google, diría algo así. ¿Qué es la retórica? A ver si alguien lo puede leer. Alguien del curso, por favor, micrófono abierto, lea lo que dice allí en pantalla. Pues para que no se transforme en monólogo, güey. Quiero que alguien lo lea, por favor, a ver. Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, este genial aporte que has hecho al leer esta definición nos va a dejar en claro varias cosas. Por eso hay que reanalizar lo que dice ahí. Primero, la retórica es un conjunto de reglas. Y alguien dijo por ahí, sí, a ver si vamos atrás, ¿qué pusieron ustedes? Es una pregunta que no exige respuesta, tiene que ver con la literatura. Vamos a ver si tiene que ver esto de acá. Primero, los conjuntos de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir.
Y ese hablar y escribir no solamente como lo hace cualquiera, sino que hablar o escribir de forma elegante y con corrección, es decir, cuando uno se preocupa de lo que está diciendo el texto, eso es retórica. ¿Y para qué sirve la retórica? Para deleitar. Deleitar significa, ¿alguien sabe lo que significa la palabra deleitar? ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es deleitar? Esta palabra un poco rebuscada, pero alguien la conoce, ¿no? Ahí si quieren, busquen en Google a ver qué significa deleitar. Yo sé, pero no quiero decirles. ¿Qué significa deleitar? O producir deleite. ¿Qué es eso? Vamos, chicos, vamos, chicos. ¿Es como disfrutar algo? Muy bien, excelente respuesta. Víctor, has dado en el clavo. Deleitar significa producir placer también, ¿no? Ahora, ¿podemos recibir placer a través de la literatura? Sí, claro que sí. Y aquí tengo que ser, bueno, un poco autorreferente. A mí me pasaba que en su momento, cuando estaba en el liceo, me hicieron leer el poema de Mío Cid, o el cantar de Mío Cid. Y era un libro terriblemente fome, perdónenme la expresión, que me van a disculpar mis colegas, las personas que estén viendo este video, cuando lo vean ahí, ¿cierto? Que van a decir, pero ¿cómo, profesor de lenguaje, está echando abajo un libro de la literatura clásica, antigua? Algo que es como un insulto a la literatura universal. No, seamos sinceros, era un libro fome, era un libro complicado. Yo generalmente lo leía en la noche, como uno siempre cuando es joven estaba en tercero medio y quería hacer varias cosas durante el día y llegaba la noche y, de veras que tengo que leer el libro, me ponía a leer el libro y el efecto que yo tenía con ese libro era quedarme dormido. Y después, más encima, terminó la prueba, me fue más o menos no en la prueba, porque a pesar de que soy profesor de lenguaje, a mí me fue más o menos mal en el lenguaje en la enseñanza media. No era brillante las notas que tenía ahí, me gustaba, era más para las matemáticas, pero no me gustaban las matemáticas para trabajar, entonces, pero fíjense que cuando pasó la prueba me fue ahí nomás, porque no le puse tanto empeño a la lectura del cantar de Mío Cid, lo encontré una lectura muy aburrida. Después, la profesora, cuando quedó la escoba con las notas, empezó con la siguiente lectura y nos dijo, lean ahora algunos capítulos, porque no íbamos a leerlo entero, de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahí quedó la escoba más todavía porque ese libro era más complejo aún. Y yo me acuerdo que en la casa había una copia del Quijote que era con el español o el castellano antiguo. Entonces era más difícil todavía entenderlo y ahí sí que yo estaba vuelto loco. Entonces cuando dicen aquí que la retórica tiene que ver con el fin de deleitar a alguien o producirle placer, ¿cómo podemos encontrar placer en un libro como ese? Años después, cuando entré a estudiar a la universidad, me empecé a reencantar con la literatura, cuando empecé a estudiarla de forma más crítica, y tuve la fortuna de contar con una profesora que me marcó porque ella tenía lo siguiente. Cuando estábamos en clases de literatura con ella contaba las historias de estos libros y te dejaba intrigado, no te contaba al final, te adelantaba algunos elementos y nosotros le hacíamos preguntas, profe, ¿en qué termina la historia? Era tan genial su relato cuando estábamos en clases que nosotros quedamos enganchados ahí escuchando y después le preguntamos, profe, ¿en qué termina la historia? Lea el libro, decía. Se vengaba, ¿cierto? Porque ahí volví al trauma y dije yo, no, ¿cómo voy a volver a leer Don Quijote si me aburrí cuando lo leí en su momento? Y ¿saben qué? La cosa fue diferente. Gracias a las clases que tuve con esa profesora, que tuvimos todos nosotros con esa profesora, pudimos leer Don Quijote con una mirada distinta. Y ahí sí encontramos la gracia de lo que le pasaba a esta persona, que junto a su fiel escudero Sancho Panza, que lo acompañaba a todas, y en el caballo Rocinante. Quienes leímos Don Quijote, profe, ¿leyó el Quijote completo? No, soy sincero, no lo he leído completo. Es un libro muy largo para leerlo entero, así que soy sincero que no lo he leído completo. Es un desafío que todavía tengo que cumplir, pero sí he leído por lo menos el 70% de la historia. Es larga, pero es muy entretenida. Y cuando uno le empieza a encontrar la gracia, de verdad que se entretiene con las cosas que le pasó al pobre Don Quijote y la perspectiva cambia. Ahora la típica, profe, ¿y el libro que nos dio a leer tiene película? Usted también puede hacer eso, no hay ningún problema. Eh, yo para dar la prueba después en la universidad vi películas, vi adaptaciones, vi la serie de Don Quijote y además leí el libro.
y al 70%, pero me fue excelente en esa prueba porque algo cambió en mí. En el liceo no pescaba la literatura, no me gustaba, pero cuando conocí a esta profesora en la universidad, en tercer año de la carrera, me maravilló la forma en que ella contaba la historia y nos hacía entender lo que decía el libro. Y por eso, al final, pude leer y deleitarme con una historia como fue Don Quijote. Hay otros textos literarios, chicos, que a ustedes les puede causar conmoción, o se pueden conmover, se pueden emocionar cuando lo leen. Hay algunos libros que te pueden sacar lágrimas. Por ejemplo, un libro bonito, hermoso, que yo leí cuando tenía como unos 8 años, 9 años, se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Un libro del chileno escritor Luis Sepúlveda, que falleció hace poco. Y perdónenme, Yo pero la leí cuando estaba en el colegio. ese libro es También creo que hay una hermoso. película. También hay una... Yo no he visto todavía la película, pero me parece que es francesa la película, subtitulada al español, y la voy a buscar, sí, porque la tengo que ver. Porque a mí me llegó tanto ese libro y me conmovió tanto en su momento, yo lloré con el final, de verdad, me corrían los lágrimas así, cuando leí el final de lo que le pasaba a Sorbas, al gato negro grande y gordo, que, como decía la historia. Y fue tanto mi amor por ese libro que después en la universidad hice un trabajo de ese libro también, para un trabajo de un ramo que había de literatura chilena, y fue más allá de incluso el amor por ese libro que hasta deseé en algún momento tener un gato negro grande y gordo como el de la historia. Y después pasaron los años y ahora sí tengo un gato, justamente tengo un gato que le pusimos Sorbas, y todos en la casa lo queremos a Sorbas porque representa también el gato de la historia, y aparte que es negrito igual. La gente es supersticiosa, o sea, no le gustan los gatos negros porque... Pues nosotros no, nosotros fuimos a recoger a un gatito abandonado que lo pillamos a través del movimiento Vidas, un dato que nos dieron ahí, y yo lo fui a buscar, atravesé medio Valdivia en una micro para llegar a buscar a Sorbas, que estaba cachorrito, chiquitito, no medía más que el porte de mi mano, y estaba entre 4 cachorros ahí, yo lo escogí a él. ¿Y por qué? Porque quería tener un gato negro, grande y gordo como el de la historia. Así que eso te puede pasar con la literatura, cuando un libro te toca las fibras del alma, te puede conmover. O por otro lado también te puede persuadir, que significa que cuando tú tienes una creencia, puede cambiar esa creencia en parte, parcialmente o totalmente, según lo que tiene el tema de lo que tú creas, lo que leas en ese libro. Ahora miren, para que vean que ver, ¿sí? Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro? Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Y por eso aquí está el culpable. Aquí está, miren, aquí está mi gatito. Este es mi gatito Sorbas, ¿ves? Ahí está. Mira, llegó a hacer cariño al tiro porque me encanta hacer cariño. Este es Sorbas. Mira, es muy cariñoso él. Y de hecho, hasta los días de hoy me agradece mucho el gesto que yo tuve con él de escogerlo entre esos gatitos. Yo me podía llevar uno solo, me hubiera gustado tener los 4 que vimos en una caja de zapatos ahí en el barrio Miraflores, pero me pude traer uno solo y este es el que yo quería tener, un gatito negro como este. Así que este se los presento aquí, este es Sorbas, y lo vamos a pasar para allá para que me deje hacer la clase. Así, mis queridos estudiantes, repito, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Si a alguien le interesa leer ese libro, le voy a dejar acá en el chat el nombre para que no se le olvide a nadie. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó. Bueno, a todo esto es un libro muy sencillo, no es un libro complejo, es un libro incluso que es como una literatura para niños, pero ¿saben qué? Independiente de eso, yo he leído ese libro cuando tenía 8 o 9 años, después lo leí en el liceo, lo leí en la universidad y lo sigo leyendo ahora, cada cierto tiempo lo vuelvo a releer porque me encanta la historia. Es muy linda la historia que aparece allí. ¿Ya? Como un gato, que es un depredador natural de las gaviotas, le enseña a volar a una gaviota. Rompe todo el tabú, rompe todo el protocolo, ¿cierto? Un gato naturalmente lo que haría con una gaviota es comérsela. Pero aquí la historia nos lleva a un mundo en donde Sorbas es un gato que, fiel a sus principios, decide hacerse cargo de un huevo que deja una gaviota que está a punto de morir por causa del petróleo. Y cuando nace el polluelo de ese huevo, tiene la misión de protegerlo y además de eso enseñarle a volar. No le voy a contar lo que va a pasar en el final porque rompería toda la historia, le diría el tremendo spoiler, pero léanse el libro que es muy bonito. ¿Ya? Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó a volar. Lo pueden pillar por ahí en las librerías valdivianas, porque yo lo he visto varias veces por ahí, así que les recomiendo, es una lectura muy, muy linda. Y si tienen hijos, hermanos pequeños, también muéstrenle ese libro porque también les va a encantar. Volviendo a lo que está acá, entonces primero dice acá que la retórica es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección. ¿Y todo esto para qué? Para deleitar, para conmover o persuadir al lector. ¿Ya? Eso es retórica. No nos olvidemos de esa definición porque en su momento la vamos a volver a ver. ¿Ya? Siempre se va a ir apareciendo entre lo que estamos aprendiendo en este módulo, va a ir apareciendo esa definición retórica. ¿Ya? Pero bueno, acá dice que como podemos jugar con el lenguaje, como el lenguaje es la materia prima de la literatura, y podemos jugar con las palabras para darles forma artística, eso es producir literatura. Y dice acá que la literatura, estoy leyendo las últimas 3 líneas de este párrafo, la literatura es la expresión artística del lenguaje. Esto es importante, aquí también si tiene algún destacador, si tiene la versión impresa ahí, subráyelo porque es importante lo que dice ahí. La literatura es la expresión artística del lenguaje. O sea, el lenguaje puede transformarse en arte, y el arte sirve para deleitar a la persona que la contempla. Y la literatura es una expresión artística. Y como acto creativo, esto es muy importante porque la literatura te permite crear mundos nuevos. Por eso cuando uno escribe algo, es creación pura eso, ¿no? No está sacando de ninguna parte. Claro, hay gente que copia, que hace plagio, pero cuando uno hace sinceramente el ejercicio de tratar de escribir literatura, generalmente lo que sucede es que tu mente empieza a crear algo nuevo. Esa es la gracia de la literatura. Y dice, adquiere múltiples formas a lo largo de la historia, porque hay varios géneros literarios que ya vamos a ver en su momento. Te lo adelanto así rápidamente: el género narrativo, el género lírico, el género dramático, por nombrar algunos, pero hay más todavía. ¿Ah? Y estos géneros de literatura sirven para poder conocer que hay hartas formas de textos literarios. Puedes leer poesía, leer prosas poéticas, cartas epistolares, puedes leer narraciones, novelas, cuentos, fábulas, lo que tú quieras. Hay un montón de formas literarias y es mucho más entretenido cuando empiezas a comparar unas con otras porque aprendes varias cosas con respecto a cómo lo que podemos lograr a través del lenguaje. Más abajo dice que la maravilla del lenguaje está en su plasticidad. Y aquí uno se tiene que poner a pensar en un niño. Los niños cuando les pasan una plasticina, ellos con sus manos empiezan a formar figuritas, imitan algún superhéroe, le hacen bracitos, piernas, y esa materia prima que estaba ahí envasada en un tarro, una plasticina, en las manos de los niños se transforma en alguna figurita, en algún animalito. Eso significa plasticidad. La maravilla del lenguaje tiene plasticidad. La lengua es flexible, las palabras son flexibles, se pueden usar como tú quieras para hacer literatura. Y porque así como sirve para comunicar o informar, también permite desarrollar la creatividad humana. Pregunta: ¿qué fue lo que estudiamos antes en este módulo de acá? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué tipo de texto estudiamos en este módulo? Esa fue una pregunta de la prueba anterior. ¿Qué tipo de texto es el que estudiamos en ese módulo que estamos viendo en pantalla? ¿Alguien se acuerda? ¿La noticia? La noticia, correcto. Y si vamos a la página 8, vamos a ver que la noticia está dentro de otra categoría textual. Miren, aquí sale. Estamos en la página 8 del libro anterior y dice, ¿el texto qué? ¿El texto qué? Es positivo. Expositivo. Porque una noticia, sepan ustedes, es un tipo de texto expositivo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si leemos las características aquí, el texto expositivo son varias, pero yo me quedo con esta de acá. La noticia o el texto expositivo se dedica a transmitir información. Así de simple. Por eso se llama expositivo, porque expone información. Entonces, si vamos acá dice, la maravilla del lenguaje está en su plasticidad, porque así como sirve para comunicar o informar, dice, también es posible, también permite desarrollar la creatividad humana. Es decir, no solamente vamos a informar sobre algo, sino que también vamos a crear algo nuevo. Eso es, mis estimados,
lo que corresponde a la definición de un texto literario. Y esa es la diferencia con el texto expositivo. El texto expositivo solamente informa, transmite información. El texto literario te permite crear algo nuevo. A partir del perfeccionamiento de la escritura, la humanidad fue desarrollando también su literatura. Esto es importante, se cuenta muchas veces que el pueblo mapuche tiene una costumbre que hasta los días de hoy sigue vigente, que es transmitirse las grandes historias de su pueblo a través de la oralidad. Es decir, es muy común para los mapuches sentarse alrededor del fogón. En la ruca, en la casa donde algunos viven, hay una especie de fogata al medio, una estufa, algo así, donde ellos reciben el calor, se sientan todos alrededor del fogón, y la costumbre hacía que los abuelos antiguamente le contaban historias a los niños. Esto es muy bonito de pensar porque yo no sé ustedes, pero a mí me acuerdo que cuando era chico me contaban historias. Me encantaba eso porque antes de irme a dormir me contaban una historia. Y tenían un personaje que se llamaba el tractor rueda que te rueda. Y el tractor rueda que te rueda, toc, toc, toc. Recuerdo que me contaban todas las noches una aventura nueva. Era el mismo personaje, era un tractor, pero que viajaba por los lugares más impensados que tenía, y cada noche había una historia nueva para contar sobre el tractor rueda que te rueda, toc, toc, toc. Y así me dormía yo escuchando esas historias, y uno, claro, sí, cuando con la mente de niño no se imagina todo el mundo que se está narrando ahí, y lo mismo pasa acá. La escritura o la literatura se va desarrollando, y la escritura es el soporte gráfico de una historia literaria. Es decir, lo que antes la gente se contaba de boca en boca, escuchando a los abuelos, a los padres, se transformó en escritura. Cuando el hombre inventó la escritura, dejó registro escrito de lo que iba pensando. Y esa es la gracia. No se sabe exactamente cuándo empezó la escritura o cuándo se inventó. Se le atribuye a los chinos las primeras formas de escritura, otros dicen que fueron los egipcios, en fin. Pero independiente de esos detalles que no conocemos con certeza, cuando el hombre empezó a escribir, se le ocurrió porque quería dejar registro de lo que le pasaba en su vida cotidiana. Entonces se morían, y las generaciones que seguían, ellos leían esos textos y se acordaban de lo que habían vivido sus antepasados. Así funciona la literatura. Para eso ha servido, para dejar registro, para dejar huella. En la actualidad se han acumulado incontables textos literarios cuyo número se multiplica día a día debido al uso de medios digitales para publicar y hacerlos circular. Y esto es verdad, porque si, por ejemplo, buscamos acá en Google biblioteca antigua, vamos a encontrarnos con algunas fotos impresionantes de cómo eran las bibliotecas antiguas. Miren cómo era una biblioteca antigua. Miren lo que pasa acá. Esa imagen que estamos viendo aquí, imagínense, antes así eran las bibliotecas gigantes, grandes, con tremendas estanterías. Esto es solo un fragmento de una, pero hay otras gigantescas. A mí me gusta a todo esto, a ver si puedo recordarlo, no he estado nunca ahí, pero uno de mis sueños es entrar también a esto, café, biblioteca, Argentina, le pongo yo para pillarlo porque me gustaría estar ahí. Miren, específicamente en Buenos Aires hay un anfiteatro, que está acá. Hay un anfiteatro, a ver dónde está, donde se cantaba originalmente ópera, pero se transformó cuando ya dejó de haber números artísticos ahí, se olvidaron de esto, y ya no funciona como teatro para la ópera ni para el teatro, sino que se transformó en librería. Entonces uno entra aquí abajo hay un sector de unos sillones donde uno se puede sentar a leer el libro que escogió, te tomas un café, y si te gustó el libro, lo puedes comprar, te lo llevas. Si no te gustó, lo dejas ahí mismo donde estaba y no ha pasado nada, nadie te obliga a hacer algo que no quieres. Si no quieres llevarte el libro, no te lo llevas, punto. Pero si te gustó el libro, se lo puedes comprar a esta fabulosa idea que está en Buenos Aires. ¿Ya? Ahí está, miren las estanterías, todo lleno de libros, cada pasillo con libros por todos lados, y además de eso también hay show artístico y música clásica ahí para entrar más en onda.
¿ya? Para los que nos gusta este asunto, ahí es fascinante entrar a un lugar como este porque te hace sentir la cultura más cerca. Y además de eso, eso demuestra también de los argentinos que tienen una capacidad impresionante de leer, y por eso ellos también son personas muy educadas, muy cultas, saben de todo, ¿ya? Con un argentino jamás va a faltar tema de conversación, aunque a veces, como dicen, suenen medio petulantes, es verdad, pero también hay que reconocer que hablar con un argentino promedio siempre va a haber un tema, incluso aunque te lo chamullen, como dicen por ahí, pero siempre un argentino va a tener un buen tema de conversación porque sabe de todo, aprende de todas partes. Y la lectura es algo que es muy arraigado en ese país. Nosotros tenemos que imitar lo mismo. El chileno ha perdido la capacidad de leer porque cuando nosotros éramos más pequeños, a nosotros nos bombardeaban con lecturas. Teníamos que leer un libro cada mes. 10 libros al año teníamos que leer en la escuela. Pero eso se ha ido perdiendo, ¿eh? Últimamente he visto que los niños leen menos. Y con la llegada de los equipos tecnológicos, con las tablets, siendo que tenemos más acceso a los libros que antes y a la información, incluso y teniendo esa información a un clic de distancia, los niños no leen o no están leyendo lo que antes se leía. Y esto es preocupante porque después dicen, pero profe, tengo mala ortografía. Pues bien, tiene mala ortografía porque probablemente ha tenido una mala lectura o poca lectura. Uno de los remedios o antídotos más efectivos para combatir la mala ortografía o el saber escribir mal es leer más. Es la única cura que yo podría decir que puede ayudar a mejorar la escritura, leer más. Y bueno, acá sigue diciendo con respecto a lo que hay que hacer ahora en esta guía, pero vamos a ir directamente al meollo del asunto que está en las siguientes páginas. Si alguien quiere profundizar, ¿qué vamos a aprender en esta guía número 2? Aquí aparecen en la página 6 todos los aprendizajes asociados. Bueno, el primero de ellos, que dice participar en grupos de conversación. Bueno, eso se hacía cuando estábamos en presenciales, porque cuando estábamos en clases ahí con los chicos teníamos discusiones y conversábamos, pero ahora estamos a distancia, pero igual se puede hacer. Pero leer comprensivamente textos literarios también se puede identificar los rasgos básicos, el género, el mundo literario al que pertenece, su contextualización, aplicar estrategias de lectura, todo eso que sale allí son aprendizajes que son posibles realizar en esta guía número 2 de lenguaje. Ahora, si seguimos avanzando, aquí aparecen algunos elementos. A diferencia del texto expositivo, dice acá, a diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo, es decir, que presenta la información tal como sucedió, como es el caso de la noticia, el texto literario tiene un carácter subjetivo, es decir, es una creación artística propia del autor, es decir, la interioridad del autor renace o sobresale en el texto que produce. No está mostrando algo que puede ser correcto para todos. Aquí la literatura tiene la ventaja de que lo que la persona ha creado en el lenguaje es la verdad con la que se sostiene. Por eso es subjetivo. Por eso nos pasa que encontramos libros muy entretenidos, pero también encontramos libros que son muy, muy aburridos. ¿Por qué? Porque no coincidimos siempre con el tipo de lector o el tipo de autor que estamos revisando. Pues bien, otro elemento dice que como creación artística, la literatura tiene un propósito estético. Esto quiere decir que, en otras palabras, que hay belleza en el texto. En su momento vamos a revisar que, bueno, uno siempre que está pensando en poesía, cuando uno se pone a pensar en la poesía, uno lo que primero se imagina es a Neruda, ¿cierto? Escribiéndole las flores, al amor, al amor de pareja, bien. Pero ¿sabían ustedes que hay otro tipo de literaturas que encuentran belleza o estética en lo que naturalmente es feo para la humanidad? Por ejemplo, el caso de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire tiene un texto que se llama Una carroña. Y el texto Una carroña es un poema ambientado en un cadáver de un animal muerto que está en un desierto, ¿no? Se está descomponiendo ahí y hay una pareja que va caminando felices de la vida y se encuentran a este animal muerto en el desierto, en la arena del desierto.
Y obviamente en el desierto hay calor, hay sol, entonces los rayos solares calientan esta masa putrefacta ahí, hay olores malos ahí, ¿cierto? Pero fíjense que el poeta describe con lujo de detalles la belleza del mundo de esa carroña, porque también menciona por ahí el texto que hay microorganismos, hay gusanos y moscas que están también alimentándose de ese animal que ha muerto, porque así es la vida, es natural, sigue su curso y nada se desperdicia en la naturaleza. Cuando muere un animal, el cuerpo de ese animal sirve de alimento a muchos otros seres vivos y así se va cumpliendo la rueda de la naturaleza. Y eso, para quien le pudiera causar asco o repulsión, eso también puede ser considerado desde el punto de vista estético, porque también existe una estética de lo feo. Es decir, encontrar belleza en lo que para cualquiera sería horrible. Y eso solo lo puede hacer la literatura. Yo, por ejemplo, podríamos decir, podemos encontrar belleza en la suegra, pero bueno, ahí los que están a favor o en contra, ustedes verán quién, pero sí, está bien. También puede haber estética en algo como eso. Ficticio. Aquí aparece esta otra palabra, porque recordar que la literatura nos presenta mundos que son de mentira, o mundos que son falsos, ficticios, que no existen en la realidad. Es solamente una creación del autor. Por lo tanto, viajamos a un mundo totalmente nuevo. Miren, aquí abajo aparece un párrafo. Dice, a ver, ¿quién me puede leer esto que está aquí? El parrafito este de las 5 líneas que sale acá abajo. Solo eso. Alguien que se lo lea, por favor, completito el texto. No se ve el texto. No se ve, profesor. Ahí va. Estaba revisando quién estaba conectado. Ahí sí. Este párrafo, por favor, las 5 líneas de ahí. Ya. Un ejemplo es un ejemplo es el escritor Hernán Rivera Letelier, quien como hijo de minero conoció de cerca la vida en las minas del norte. En sus novelas sitúa una historia en un espacio que es familiar para él. Esto no significa que para escribir, por ejemplo, sobre el mar, sea necesario haber sido marinero. Más bien se trata de resaltar el hecho de que el contexto que rodea al escritor o escritora es importante en una obra literaria. Muy bien. Lo que has leído es importante porque dice que Hernán Rivera Letelier vivió como hijo de minero. Entonces, ¿de qué escribió Hernán Rivera Letelier? Pues de la mina, güey, dice Poteto. Escribió de cerca la vida en las minas del norte, porque como las conoció, las historias hablan generalmente sobre ese espacio que era familiar para él. Él veía todos los días probablemente a su padre que volvía de la mina de carbón, venía del trabajo, ¿cierto? Todo lleno de hollín, y Hernán Rivera Letelier lo veía, probablemente escuchaba la historia de su padre y escribía sobre eso, ¿ya? Ahora dice que no significa que si uno, por ejemplo, quiere escribir sobre el mar, tiene que uno ser marino. No, al contrario. La literatura puede hacerte capaz de viajar a cualquier mundo que tú no conozcas incluso. Puedes escribir de cuanto tú quieras, solamente utilizando la imaginación. Imaginarse algo significa hacerse una imagen viva de eso que tú no puedes alcanzar. Tú puedes escribir de cualquier historia, de cualquier contexto, sin necesidad de cumplir con ser o vivir en ese lugar. Esa es la gracia de la literatura. Les muestro un caso. Acá, por ejemplo, vamos a buscar al señor Baldomero Lillo, a ver si alguien lo conoce. Baldomero Lillo fue un escritor chileno que, tal como dice aquí la enciclopedia, dice que vivió entre 1867 y hasta 1923. Pero si uno va a las imágenes, vamos a dejarle aquí de fondo a don Baldomero, que sale muy campante aquí en esta fotografía, la vamos a dejar ahí para que la vean, porque les voy a contar una historia. Baldomero Lillo es un escritor chileno
fue un escritor chileno que fue muy connotado porque él narra las historias de las minas de carbón de Lota, del sector de la región del Biobío. Y en Lota existen varios piques donde sacan carbón de piedra, y eso antes se hacía sin maquinaria, ahora una máquina perfora ahí la piedra y todo eso y va sacando los restos, pero antes se hacía con fuerza humana. Los mineros bajaban a las profundidades de la tierra, a las entrañas de la tierra, y a punta de pala y picota, y ahí ejercitándose todo el día, sacaban mineral. Para quienes les suena un libro de este escritor, Baldomero Lillo, hay un libro que se llama Subterra. Subterra significa bajo la tierra. Y precisamente se llama así el libro porque las historias que aparecen ahí es un compilado de varios cuentos. Esos cuentos narran las vivencias de los mineros de Lota cuando bajaban a sacar carbón. Habían accidentes donde quedaban todos sepultados vivos, morían ahí, ¿cierto?, trabajando, todos los mineros. A veces se morían por la asfixia de un gas que se llama grisú, que es un gas muy tóxico que de repente inunda las galerías y la gente moría asfixiada, como quien dice cuando uno se le abre la llave del gas. Los mineros eran inteligentes, sí, porque tenían hay un cuento que narra que había una especie de canario en una jaulita que se ponía en las esquinas de las galerías, en las minas, porque cuando ellos veían que el canario estaba vivo, ningún problema, podíamos seguir adelante. Pero en algún momento, cuando alguien detectaba que el canario se había muerto, quedaba tiradito ahí en su jaula, era momento de salir huyendo apresuradamente porque había entrado el gas grisú. El primero que moría era el pajarito, el canario que tenían ahí, y eso servía como una verdadera alerta para poder evacuar el lugar, y muchos de ellos no alcanzaban a salir hasta que explotaba este gas y quedaban sepultados bajo tierra. Si quieren pueden ver la película Subterra, que fue grabada por TVN en la década de los 90, creo yo, o el año 2000 parece, y también está el libro, que es un relato muy intenso de lo que sucedía allá abajo. Pero les digo un dato, ¿sabían ustedes que Baldomero Lillo jamás bajó a una mina? Jamás bajó a una mina de carbón. Su padre sí trabajó en ello, pero su padre le hizo una promesa. Le dijo: hijo, tú no vas a bajar jamás, nunca jamás a la mina, como yo. Tú vas a hacer otra cosa. Y claro, Baldomero Lillo, a su corta edad, era costumbre que para los niños de la época veían a sus padres trabajando en la tierra, trabajando en las profundidades de la tierra, y era casi algo inevitable que ellos también siguieran el oficio. Cuando se morían los papás, ellos seguían con el trabajo, y así generación tras generación todos trabajaban en la mina. Pero Baldomero fue diferente. El papá nunca quiso que él viviera lo que vivió ahí abajo. Entonces, por eso le consiguieron un trabajo ahí en la pulpería, en el almacén del pueblo, donde podía ir él vender. Y cuenta la historia que él, mientras hacía sus ventas, cuando estaba el negocio vacío, cuando no había nadie, se ponía a escribir. Y todo lo que le contaban, las historias que él escuchaba de la gente que iba pasando por ahí, las retrataba en estos libros que se llaman Subterra, y hay otro más que se llama Subsole. Muy, muy buenos textos para que ustedes puedan viajar a conocer la historia de las minas de carbón del sector de Lota en la región del Biobío. Yo les voy a contar en algún momento la historia. Yo estuve ahí también, por si acaso en algún momento me di el viaje hasta Lota y tomé un tour que me llevaron a las minas de carbón, y tuvimos que bajar en un ascensor así que entraban de a 2 personas, y me pasaron un casco, una linterna, y atrás tenía que llevar una batería, y todos íbamos bajando y seguíamos bajando, 60 metros bajo el nivel del mar, y en un momento llegamos a una galería en donde había unas bancas. Entonces nos pidieron que nos sentáramos todos ahí y apagáramos las linternas y nos quedáramos callados. Y esa experiencia duró 3 minutos, los 3 minutos más largos de mi vida, porque ahí pude comprobar, aunque sea un poquito, lo que sentían los mineros abajo cuando se cortaba la iluminación, cuando se apagaban las antorchas, cuando quedaba todo en silencio, y el encierro, y la humedad, el calor, todo eso. Entonces, ahí me acerqué un poquito a lo que narraba Baldomero Lillo en sus libros. Bueno, la literatura, mis estimados, para ir terminando,
te voy a decir que la literatura es capaz de llevarte a los lugares más inimaginables que tú puedas pensar. La gracia de la literatura es que te transporta a mundos nuevos que tú jamás podrías conocer en el mundo natural. Incluso hay gente que ha escribido sobre el futuro. Hay gente que ha escribido. Me van a pegar aquí. Oh, el veo fail. Escribido, ¿no? Yo digo el profe de lenguaje. Hay gente que ha escrito, pero hay gente que ha escrito, mire, hay gente que ha escrito sobre el futuro. Hay gente que ha escrito sobre viajes a la luna, ¿eh? Julio Verne. Dar la vuelta a la Tierra en globo. 80.000 leguas de viaje submarino. Viaje al centro de la Tierra. ¿Cómo sería viajar al centro de la Tierra si se pudiera? Bueno, todos estos escritores han escrito. Todos estos escritores. Está bien. Oye, primero que pasa, no, todos estos escritores, valga la redundancia, han escrito, ahí sí, sobre mundos que tú no te imaginas. Así que te invito a que te encuentres con la literatura, a que hagas este viaje junto conmigo en estas clases de lenguaje que vamos a tener más adelante. Y que, bueno, a todo esto la próxima semana vamos a estar en cambio de actividades, así que como viene la fiesta del 18 de septiembre, la fiesta patria, no vamos a tener clases, pero la subsiguiente volvemos con todo, y ahí sí vamos a hacer este viaje juntos a lo que ha escribido, a lo que ha escrito las personas que se dedican a hacer literatura. Te doy un gran abrazo, que tengan una linda semana, y nos veremos en la próxima. Igual, profe. Que Cuídense esté mucho. bien. Chao, chao. Igual, chao. ¿Qué ha escribido? Chao, profe, Chao, gracias. profesor. Chao, Que esté chao. bien, cuídese. Chao.